noticia es que voy a hacer preguntas a los que estén más lejos y voy a poner a leer a los que no traigan Biblia. Entonces, aquellos que no traen Biblia, pues van a tener que leer. Y los que están hasta atrás, pues responder, porque los de acá adelante seguro que escuchan y entienden y aprenden. Y los de atrás, pues no sé, ¿verdad? Es un placer verles. El Señor me ha pedido en inspiración y me ha concedido que les hable un poquito de Eclesiastés. Para eso pues tuve que leer y siempre me apasionó Eclesiastés, pero se me hace que es algo muy difícil de exponer. Y yo no sé cuántos de ustedes se han enamorado de ese libro, así como del libro de Job o de otros libros bien interesantes. No sé qué les parezca Eclesiastés, y abro la pregunta para aquellos que quieran comentar algo acerca de Eclesiastés. Los escucho. Bueno, después de que ya terminaron su exposición, ahora les agradezco que escuchen la mía. Resulta que, miren, el libro de Eclesiastés, a veces pasamos por ahí y decimos, qué bonitos son los proverbios, y nos vamos a los proverbios. Entonces, pues ya no leemos Eclesiastés. Bueno, les voy a explicar un poco. No pretendo mostrar que sé mucho ni que sé más que ustedes, pero me dejó muy nutrido el libro de Eclesiastés y pienso que es de gran aportación para nosotros, definitivamente. El Señor no se equivocó en alguno de sus libros de la Biblia. No hay uno que haya tenido una falta de necesidad de que se escribiera. Todos los libros nos aportan grandes cosas. Ya sabemos que todos los libros apuntan todos ¿a quién? A Jesucristo, ¿verdad? Nos estaba educando, nos estaba poniendo muchas imágenes, muchos símbolos, nos estaba siempre llevando a Jesucristo. Y bueno, pues entonces este libro también nos lleva a Jesucristo. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quién escribió este libro? ¿Saben? Salomón. En realidad les voy a decir, sí, hay varios libros en la Biblia en donde los investigadores y los teólogos y los hermeneutas que se dedican a buscar los libros antiguos, hay varios libros en donde nos dicen, no estamos 100% seguros. ¿Por qué? Porque la forma de escribir como que varió y cambió. Bueno, pero lo más probable y lo que totalmente se le atribuye a él, porque ¿quién más? Tenía tanta sabiduría. Entonces, no sabemos si por ahí dictó algo y el que escribía era otro y por ahí cambió algo. No lo sabemos, pero lo tenemos que atribuir a él por todo lo que nos cuenta. Y les voy a contar un poquito más. El libro de Eclesiastés hace parte de aquellos libros que son los libros sapiensales. ¿De dónde viene sapiensales? ¿Se acuerdan del Homo sapiens? ¿Verdad? El que sabe, sapiens, de sabiduría, ¿verdad? Entonces, esos libros sapiensales son los libros en la Biblia que tienen mucha más información, más intelecto, que es de más pensar. Nos aporta una forma de pensar, nos estructura la forma de pensar en la manera de Dios. Hay libros poéticos, hay libros históricos, ¿verdad? No sé, Caro, ¿nos podrías dar algún ejemplo, si gustas, de algún libro histórico? O Lucas, ¿verdad? Porque nos cuenta qué pasó. Nos cuenta una historia de lo que pasó. Él relata, pasó esto. Los evangelios son libros históricos, ¿verdad? Nos cuentan qué pasó. En cambio, los libros sapiensales van mucho a cómo debe de pensar el hombre, cómo debe estructurar de acuerdo al orden de Dios, qué es lo que quiere Dios que tengamos en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces son los libros sapiensales. Entonces son Job, porque es de mucha forma de pensar, de mucha instrucción para nuestra forma de pensar. Son los proverbios, porque nos dan sabiduría. Y es Eclesiastés sobre todo. Les voy a explicar por qué. En Eclesiastés vemos al rey Salomón, que después de que ha trabajado mucho, de que se ha inspirado mucho, teniendo muchas obras, muchas riquezas y muchas capacidades, llega un momento en que se deprime, y por eso es difícil de exponer este libro, porque muchos hermanos lo leen y se deprimen más. Muchas personas lo ven y dicen, ay, qué feo está el mundo. Ahí lo dijo Salomón. Bueno, pues hay que leerlo todo y hay que entenderlo todo,
porque si nos quedamos con 1 o 2 versículos nos vamos a quedar más tristes a lo mejor de lo que estaba en nuestras vidas. Entonces es difícil exponerlo y no creo que yo lo vaya a hacer fácil, pero voy a tratar de decir las cosas buenas y las cosas malas que vienen en este libro a favor de la verdad, que es la que está exponiendo a fin de cuentas todo el libro según Salomón. Entonces les contaba, Salomón, el rey Salomón, en un momento estaba totalmente decepcionado, porque mira para atrás en su vida y dice: ¿por qué hice tantas cosas? ¿Por qué me cansé tanto? ¿Por qué sufrí tanto? Si a fin de cuentas todo esto va a acabarse, todo esto no tiene sentido. Bien, vamos a leer un poco el libro y vamos a ver un poco lo que las enseñanzas que nos deja. Y bueno, al menos ya les hice la advertencia de que Salomón en estos pasajes estaba analizando, estaba en realidad recapacitando y tomando de su vida un análisis y diciendo en dónde me afané, en dónde perdí el tiempo, y es lo que estaba haciendo. No es para que nosotros abramos y digamos qué mal está la vida, no, es para que leamos todo, cómo resolvió él toda esta situación de su depresión y cómo entendió y organizó sus prioridades en su vida, y eso es muy importante para la nuestra. No sé si alguien tenga un comentario hasta ahora. No sé, Caro, ¿quieres agregar otros libros? Peter, ¿no? ¿Vamos bien? Vamos bien. No sé si tengan algún comentario. Adelante, si lo gustan. Empezamos entonces. Yo, en respeto a la majestuosidad del libro, únicamente puse introducción a Eclesiastés. No solo porque no estoy capacitado para escudriñarlo tanto como un gran maestro, pero también porque el tiempo no nos da. Entonces, vamos a iniciar, y dice el libro así, dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Bueno, esta es como la reflexión primera que puse para analizar el libro. En la versión Reina Valera dice vanidad, en la versión internacional, la nueva versión, dice absurdo, todo es un absurdo. Y me encontré que en la versión de La Palabra, que es una versión de Biblia en España, dice pura ilusión. Bueno, no sé si ya ustedes están, vamos por favor a que abran su libro en Eclesiastés. Si alguien vio Proverbios, está delante de Proverbios. Y vamos a leer las primeras líneas. Si tenemos un buen lector, alguien por favor voluntariamente, antes de que yo le pregunte hasta los de atrás. Adelante, Hugo, bienvenido. Eclesiastés 1:1. Y hasta, si puedes, mira, la primera tarea en realidad es que leyéramos del 3 al 11. Léelo todo hasta el 11, por favor. Gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué en la primer probadita, qué nos dice o qué nos inspira Eclesiastés? ¿De qué sirven todas las cosas? Es todo absurdo, es todo inútil. Estaba ahí el rey Salomón diciendo, en su gran sabiduría, podía apreciar que había muchas cosas que no tenían sentido en la vida. Esto es verdad, pero hay que verlas enfocadas y en el orden en que Dios nos las ha hecho ver. Es decir,
cuando hemos malgastado el tiempo, tenemos que darnos cuenta que hemos malgastado el tiempo. Es bueno. Pero él todavía en este pasaje no entendía qué pasaba en su vida, aun cuando había sido un hombre de Dios. Había pasado algo en su corazón que lo estaba, en su conciencia lo estaba incomodando. Dios le estaba diciendo: no hiciste las cosas muy bien y tienes que llegar al momento en que te enfrentes, te entristezcas y veas que tu camino no va tal como yo lo pido, de acuerdo a tus capacidades. Vamos a leer lo que yo escribí para ustedes y yo puse así: en el libro de Eclesiastés encontramos expresada la depresión de un hombre por no encontrar llenura y plena satisfacción en las cosas del mundo. Vemos la incapacidad del ser humano de tener plena paz por medio de las cosas y placeres terrenales. Salomón fue bendecido de especial manera, pues ha sido el hombre más sabio y ha tenido también riquezas materiales abundantes. Vamos a leer, por favor, una cita en Primera de Reyes 3. Y en el versículo 12 y 13 les voy a leer. Ya sé que están llegando rápido ahí, pero se lo voy a leer yo para ser más ágiles aún. Y decimos que ahí en Primera de Reyes le dijo Dios a Salomón: te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido, ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Bien, yo no sé, a mí cuando yo leí, cuando yo escuché acerca del rey Salomón y de todas las riquezas, pues a mí sí me dio envidia. A mí sí me dio envidia. Dije: wow, este le pidió sabiduría y le dio todas las riquezas. Pues es una gran responsabilidad tener todas las riquezas. Ojalá me diera un poquito, decimos todos, ¿verdad? Al menos. ¿No les ha pasado cuando alguien gana muchos millones, se gana la lotería, o es alguien que tiene mucha holgura, ¿verdad? ¿A poco no decimos: híjole, con que tuviera yo el 10%, el 5%, hombre, ¿verdad? Mi madre se la pasa orando por Carlos Slim para que se convierta, en serio, para la conversión de Carlos Slim. Mi mamá lo dice. Dice: ¿te imaginas lo que haría ese hombre con un corazón de Dios y con tanto dinero? Se nos afigura como que mucho dinero pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Y es cierto, pero en las buenas manos, con el buen entendimiento. A mí lo que me sorprende de esta Primera de Reyes 3, vamos en el versículo 12, les suplico que vayan nuevamente a leer conmigo: te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá. A medida de que pasan los años, yo siento un gran aprecio por las personas que son prudentes, porque para valientes no había quien me ganara. Para rápido decir las cosas yo era presto, ¿verdad? Pero estoy cada vez admirando más a las personas prudentes, las que tienen la forma de decir las cosas que sea la manera de Dios. Sin embargo, qué impresionante que a Salomón le dio el corazón más prudente que no le ha dado a nadie más. Es más hermoso que las riquezas, ¿verdad? Porque un corazón prudente es oro, es muy valioso, ¿verdad? No sé la apreciación de ustedes, cada vez lo estoy entendiendo un poquito más, gracias a Dios. Entonces, no nos vamos a desanimar, porque a lo mejor el Señor no nos da un corazón tan prudente como Salomón, pues eso ya lo dijo, pero vamos a buscar que nuestro corazón tenga prudencia. Puse aquí yo: parece irónico apreciar la desilusión y el vacío de un siervo de Dios que disfrutaba de especial abundancia y siendo un hombre tan importante para el pueblo de Israel. ¿Sabían ustedes que entonces podemos suponer cómo es posible, con tanta sabiduría, cómo puede tener errores? ¿Qué es lo que pasó en Salomón para llegar a hacer cosas que en realidad él las consideraba inútiles? ¿Tienen algún comentario? Los escucho. ¿No? Sí, Anita, gracias.
Muy bien. En parte, me gusta la respuesta, en parte es cierto, y en parte no, Anita, porque en parte él no dejó de ser obediente en el sentido de que construyó lo que el Señor le decía, le rendía siempre culto. Y hay una cosa interesante, él pensaba que además de cumplirle a Dios, él podría darse todos los placeres que él quería sin medida. Vamos a verlo más adelante. Y yo creo que eso es lo que más le dolió, que todo lo que él hizo para sí no tenía sentido. Es interesante. Sí, ciertamente después rindió por tener esposas extranjeras, tuvo que construir templos para complacer a las esposas y rindió culto a otros dioses para complacer a esas esposas, y ahí fue donde se desvió más todavía. Pero hay un punto importante y delicado. Cuando él construye tantas cosas para sí, tantos placeres para sí, se da cuenta que no tienen sentido. Sí, pastor. Sí, en sus emociones, en su corazón. Sí, muy sabias las dos respuestas, gracias, y es de mucha aportación. Les voy a comentar esto, fíjense, dice aquí, es necesario saber que Salomón no, no era pragmático y frío como lo suelen ser los hombres intelectuales, tampoco era insensible o inhumano. Ahí lo mismo donde estábamos en la cita, en Primera de Reyes, pero en el 4, en el versículo 29 dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones alrededor. No sé si ustedes, ¿verdad? A mí me ha tocado conocer muchos intelectuales porque me atraen los intelectuales, gente que sabe, me parece muy interesante, y, y porque mi funcionamiento, la forma en que yo actúo es intelectual, no estoy diciendo inteligente. Hay quienes somos más emocionales, ¿verdad? Y hay quienes somos más intelectuales. Entonces yo me dejo guiar por la razón, lo cuadrado, que tenga razón. Y entonces admiro mucho a los intelectuales. Pues Salomón era un intelectual, pero nos aclara esto que acabamos de leer, que no era un intelectual frío y rígido, tenía mucho corazón, mucha prudencia, nos está advirtiendo. Esto les estoy diciendo para que veamos cómo es posible que un hombre con sabiduría, con prudencia, con corazón, haya en un momento tenido una depresión. ¿Sí me explico un poco a dónde voy? Me puedo deprimir yo, se pueden deprimir ustedes, espero que no, y no se los deseo, pero pues somos humanos que no tenemos tantas capacidades como Salomón. Pues él, con tantas capacidades, el más sabio, el más prudente, el de mejor corazón, cayó en ese sufrimiento. Sí. Muy bien, muy bien. Estamos alejándonos del Señor, es la razón por la cual nos deprimimos. Muy bien, muy buena aportación. Hugo, adelante. No hacer nada, sí.
ponerle un alto. Muy cierto, muy cierto. ¿Algún otro comentario? No, estamos bien. Bien, fíjense, ahí mismo en su lectura, en la cita que les di, nada más, como yo sé que lo van a leer muy apasionados ustedes, pero bueno, dice, compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro, el líbano, hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, los reptiles, los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. Es decir, sabía de todo, le gustaba todo, se interesaba por la razón y el funcionamiento de todo. Entonces era muy sabio, muy bien. Saber esto nos ayuda a comprender que no era un hombre desequilibrado ni obsesivo, pero que sí esperaba que sus virtudes le dieran un tipo de satisfacción que complace al cuerpo y al intelecto. Pero aunque Dios le ha dado bendiciones hermosas, lo único que realmente da plenitud en el alma y gozo absoluto es la comunión con Dios, ¿verdad? Esa comunión con Dios es mucho más sutil, es más suavecita, más fina, apenas la sentimos, pero es hermosa. Solamente que la carne nos pesa mucho y decimos, no, es que la de la carne es más bonita, es más inmediata, la sentimos. Es más fácil de sentir. Pero lo que en realidad nos alimenta y nos mantiene llenos en el espíritu y en el corazón es esa relación con Dios tan difícil de identificar. Entonces nos estorba la carne, en pocas palabras. El contenido de Eclesiastés es de mucha riqueza y aporta gran enseñanza a quien busca sabiduría y deleite en la palabra de Dios. Pese a ello, algunos versos pueden ser mal interpretados o juzgados como una contradicción, ya que ciertos pasajes nos muestran confusión, pesimismo, tristeza y antagonismo, pero con el enfoque correcto veremos que no es así. El mundo ha sido dotado de belleza y de placeres maravillosos, todo ello para el deleite del hombre, pero la manera de disfrutarlo enteramente es teniendo una comunión con el Creador y vivir en reverencia y dedicación a Él sin desviar la atención. A mí se me quedó muy grabado unas cruzadas cristianas, en una serie de predicaciones y conciertos, el escritor George McDowell, que tiene tanto interés por los jóvenes, y el tipo se viste de traje y se pone unos tenis y se pone a actuar en el escenario y los tiene todos bien entusiasmados, y en un momento les dice, ¿el sexo es malo? Claro que no. Claro que el sexo no es malo, el sexo es para el placer del hombre. Y todos los jóvenes, ¡yeah! Mientras sea dentro del matrimonio. Los placeres que Dios nos da tienen un orden, una función específica, y esa es la situación. Si no están dentro de ese orden, van a traer solamente vacío, van a traer problemas, no van a traer la finalidad que Dios le puso. Todo lo que Él ha creado es para deleite del hombre, siempre y cuando le esté honrando a Dios, ¿verdad? Sí, pastor. Sí, yo cuando era joven y escuchaba que cuidado con las enfermedades venéreas, decía, ¿para qué temerles si son venéreas? Malo que fueran malarias. Pero sí, son cosas serias. Ahora te causan la muerte, ¿no? Antes parecía que te